WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La idea, el concepto, en una democracia, nos lleva a la falsa percepción de que en ella todos los derechos del ciudadano y la ciudadana están protegidos y por lo tanto no hay que preocuparse demasiado. Nada más lejos de la verdad. Actualmente se amenaza, incluso con descaro y sin pudor, derechos que además se cobijan en la Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprueban leyes para suprimir el voto. En Texas se aprueba una ley para prohibir el aborto. Y esa misma ley provee para que ciudadanos comunes delaten a mujeres que intenten abortar. En Florida se quiere impedir el uso de mascarillas en las escuelas como medida para prevenir los contagios del COVID-19. En Puerto Rico, es donde estamos, no nos quedamos atrás. A 4 años del paso del huracán María, el derecho a una vivienda digna no es prioridad. Todavía hay familias viviendo bajo toldos. El gobernador veta una ley de moratoria en pago de rentas luego de desastres, que sería de gran ayuda. Abusos de la fuerza policíaca, limitación al acceso de las playas, indiferencia del gobierno ante esto. Así que los afanes de poder y deseos de controlar las poblaciones para perpetuarse en el poder o acceder al mismo, muchas veces mueven estas acciones. La democracia puede ser frágil. De hecho, es algo que hay que cuidar y defender cada día. Por eso es tan importante que nos eduquemos en los derechos que nos asisten y cómo hacerlos valer aún en las circunstancias más difíciles. Estas preocupaciones motivaron el tema sobre el que conversamos hoy, que es derechos humanos, económicos y sociales. Para esta conversación me encuentro en la grata compañía del profesor Javier Colón Morera, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la licenciada Adi Martínez. La licenciada Adi Martínez es directora de operaciones del Centro de Resiliencia Legal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y con ellos vamos a estar conversando sobre este importante tema. Les doy la bienvenida a ambos. Díganme que están ahí, que como estamos en la línea telefónica, quiero asegurarme que los dos están por ahí. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Qué chévere, qué bueno, fantástico. Ya ustedes saben los retos de la pandemia. Bueno, comencemos por hacer una explicación básica de lo que derecho es, derechos humanos, económicos y sociales. Le quiero pedir esa explicación al profesor Javier Colón. Pues mira, Delvis, yo dije, oye, déjame buscar algunas acepciones primero de derecho para trabajar el tema de derechos humanos y romper el hielo, que estoy seguro que vamos a poder tener una conversación bien amplia con Adi. Me alegra mucho que esté acompañándonos esta mañana, porque Adi ha trabajado mucho el derecho de los derechos humanos, sobre todo de las comunidades pobres en Puerto Rico, y me gusta mucho que esté con nosotros. Y a mí también, y tenemos mucho que aprender de ella. Claro. Gracias por la presentación. Claro. Hay una acepción en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, que se refiere al derecho como el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Es una definición interesante que nos puede servir de primer intento de ir llegando a una definición de los temas que vamos a estar discutiendo hoy, ¿verdad? De pie forzado. Correcto. Antes de se hablaba mucho del concepto de derechos civiles y se distinguía del concepto de derechos humanos, ¿verdad? Entonces se decía que los derechos humanos eran más bien aspiraciones y los derechos civiles eran los que ya el Estado tenía que reconocer. Esa distinción está cambiando. Hoy mismo yo acabo de leer una noticia de que Europa se está moviendo
el sistema europeo de derechos humanos a prohibir la violencia machista, la violencia de género. Y ya entonces eso adquiere carácter de una norma internacional más allá de un país o de otro. Y entonces pues los derechos humanos también se pueden reivindicar. En el caso de Europa, que es el sistema más avanzado de derechos humanos, se pueden reivindicar, se pueden buscar, se pueden asegurar, más allá de lo que digan las leyes de los estados, ¿verdad? Así que los derechos humanos ciertamente comenzaron formalmente en la comunidad internacional, podríamos decir, con un documento así fundacional, que sería la Declaración de Derechos Humanos del 48, que es una declaración muy importante en que participan la gran mayoría de los países que en ese momento estaban admitidos a las Naciones Unidas, pero en un momento en el mundo, Delvis, en que todavía buena parte del mundo estaba sujeto a controles coloniales. Así que varios de los países que firmaron esa declaración eran países imperialistas y entonces le dieron poca importancia a algunos derechos colectivos, ¿verdad? Como el derecho a la autodeterminación política, etcétera. Pero esa declaración del 48 sigue siendo muy importante porque realmente su objetivo no era tanto decir estos derechos ya están garantizados, sino estos derechos son los derechos a los cuales debemos aspirar que se garanticen en todo el mundo. Y realmente se logró un documento muy complejo y completo en muchas áreas, porque definió que los seres humanos nos movemos en distintos ámbitos, nos movemos en el ámbito de nuestra libertad personal, nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar, de recibir información, de expresar información, de ejercer el derecho al voto, de tener una religión o no tenerla, de que la iglesia se separe del Estado, esos llamados derechos civiles políticos, ¿verdad? Pero también la declaración incluyó una serie de derechos que se llama la segunda generación de derechos humanos, los derechos económicos y sociales, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la asistencia especial de la niñez, derecho a la salud. Entonces, esa fue una gran aportación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual participó destacadamente la región de América Latina. Interesantemente, a veces se hace énfasis en que fue el campo socialista, pero realmente una de las regiones que más incidió en esos derechos económicos y sociales fue América Latina. Entonces, ahí es donde nos encontramos. El movimiento de derechos humanos es un movimiento bien importante en el mundo que está tratando de ocupar un espacio de garantizar derechos civiles y políticos, derechos económicos y ahora también derechos como la autodeterminación política y derechos bien importantes, derechos de la naturaleza, a proteger la naturaleza frente a esa prioridad que nos ha surgido en el siglo XXI, que es el cambio climático. Que es un reto importantísimo. Nos va la vida en ello. Yo no estoy muy segura de que nosotros estamos como que en la disposición de hacer cambios inmediatos, pero bueno, ahí vamos. Entonces, Ari, quiero escuchar tus comentarios. Sí, adelante, Ari. Tú me dijiste que podía, ¿verdad?, brincar a la conversación. Claro. Desde los teléfonos y no nos vemos las caras penosamente. Seguro. Pues yo quería construir un poquito a partir de lo que el profesor Colón, de lo que Javier nos acaba de presentar. Claro. Definitivamente hay que reconocer el carácter histórico de los derechos. Los derechos son exigencias morales que se construyen dentro de la sociedad misma, y esas exigencias morales que tienen un contenido sustantivo, o sea, tienen un contenido moral que
se basan en ideas, en valores como la libertad y la igualdad, tienen unas pretensiones porque para eso existe el Estado. ¿Para qué? Para que esas exigencias morales se cumplan. ¿Qué pasa? Que como dice muy bien Javier, en la época que nacen este reconocimiento del papel del Estado con los derechos después de la Segunda Guerra Mundial, hay toda una controversia mundial en cuáles son los valores a protegerse. La libertad, desde la perspectiva de los países liberales como Inglaterra, Estados Unidos, que propulsan esta idea que el rol del Estado es no intervenir con la vida de las personas, claro, protegiendo una idea más bien de económica de laissez-faire, de dejar hacer, y parte desde una decisión política sustantiva de cómo es que deben ser las cosas. Entonces, por eso es que se dice que los derechos civiles y políticos son los que realmente existen desde este ángulo. Y esto se contrapone con otra perspectiva de que el Estado está para garantizar una calidad de vida, un nivel de vida a través de derechos sociales como la vivienda, como el empleo y la salud. Y países liberales poderosos se niegan a reconocer que estos son derechos justiciables. ¿Qué significa justiciable? Que esos son derechos que el Estado puede garantizarle a los individuos. Un parte de la excusa que siempre usan de que esos derechos no se pueden garantizar a los individuos es el costo, de que esto cuesta, ¿verdad? Y podemos irnos por ahí en el debate de que realmente los derechos civiles y políticos, los que sí se reconocen, también cuestan, porque para tú ser libre y ponerte en libertad de contratación y libertad de iglesia, tú necesitas todo un enjambre, mecanismos de judiciales y de seguridad que cuestan un montón. Y bastante que han costado las guerras y las armas al Estado y a los que pagamos impuestos, ¿verdad? Pero se usa mucho eso de que no es posible garantizarle a todo el mundo una vivienda, unos servicios de salud y por ahí, ¿verdad? Todo lo que implica los derechos sociales, económicos y culturales. En esta controversia se crea una ficción que también fue mencionada por Javier, que es derechos de primera generación y segunda generación. No son, esto fue un término que se utilizó, pero los derechos fueron reconocidos en el mismo tiempo. Lo que pasa es que se tuvo que dividir ya para los 60 en el pacto internacional, los pactos internacionales que se crearon, donde los diferentes países se comprometieron a garantizar estos derechos en el 1966, se tuvo que dividir entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y adivinen quién no quiso firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues muy bien, sí, los países liberales, porque ellos sostuvieron la posición de que solamente son los derechos civiles y políticos los que son derechos que ellos pueden garantizar y que los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser garantizados por el Estado. Y con esto cierro, que otra cosa que mencionó Javier, que es que había en Latinoamérica una perspectiva de avanzada, ya para cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, había una perspectiva de avanzada aspiracional a que, quizás no tenemos tantos chavos para garantizar esos derechos, pero tenemos que aspirar a hacerlo. Y por eso es que no sé si ustedes conocen que existe en nuestra Constitución una sección 20 en el artículo 2
de nuestra Constitución, donde nuestros padres fundadores, para el 52, ¿verdad? Entre el 48 y el 52, que se aprueba nuestra Constitución en Puerto Rico, se replica el modelo de derechos económicos, sociales y culturales, copiando ad verbatim una oración que existe en la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esta oración aparece en la sección 20 de nuestra Constitución, la cual no fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América, porque lo veían como algo muy comunista y socialista para aquellos tiempos. Y todo esto explica que esto tiene un contexto histórico de pugnas políticas que tienen que ver con luchas universales. Exacto, tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mente. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis y compañía. Quiero hacer una prueba de sonido porque no sé si alguien se me desconectó de la llamada. ¿Están ambos en la línea? Estoy aquí. Y yo también estoy aquí. Pues sí, muy bien. Alguien salió de la línea pero logró entrar de inmediato, ¿cómo no? Adi, concluye tu exposición para que Javier reaccione. No, sí, ya había construido, fue como que timing perfecto, era para un contexto histórico en los derechos de unas pugnas políticas universales, ¿verdad? En cuanto a cuál es el propósito mismo del Estado de Derecho. Y que es fundamental que nosotros sepamos esa información para entender lo que está ocurriendo hoy día. Javier. No, definitivamente, yo creo que es importante que entendamos que la Constitución del Estado Libre Asociado que se logró aprobar en el 52, pues tiene muchos elementos importantes y tiene unas disposiciones que incluso pueden ayudar al litigio de derechos humanos, pero también es bien importante que reconozcamos las limitaciones grandes que le impuso el Congreso de Estados Unidos a la Constitución. Esa sección 20 hacía otra cosa bien importante, Delvis. Esa sección 20 decía
que la política pública del Estado Libre Asociado era la distribución más equitativa posible de las ganancias en la sociedad. O sea que algunas de las legislaciones que hay en Puerto Rico actualmente, como el IBU, tienen un efecto mucho más perjudicial contra las comunidades pobres que contra comunidades que no tienen ese nivel de vulnerabilidad. Eso bajo la sección 20 se podía ir a litigar. Entonces el Congreso en ese sentido pues fue muy injusto lo que hizo, porque en Puerto Rico se había debatido mucho esa constitución. El Partido Popular había ganado las elecciones con esa plataforma de derechos económicos y sociales. Estaba representado el Partido Socialista en la constituyente de Puerto Rico, y eso pues fueron una serie de consensos que se lograron ahí, ¿verdad? Y entonces, claro, uniendo el tema de la Declaración Universal y el tema de la Constitución nuestra, tampoco fue que los constituyentes de Puerto Rico actuaron a lo loco. Como muy bien dice Adi, los derechos que se contienen ahí en esa sección 20 se tomaron de la Declaración Universal de Derechos Humanos que Estados Unidos acababa de firmar. Lo que pasa es que cuando llega la Constitución al Congreso, lo que está en el Congreso ahora es una mayoría republicana derechista en medio de la Guerra Fría y en medio del macartismo, y entonces pues sencillamente no le hacía mucha gracia que Puerto Rico hubiera modelado su constitución en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sencillamente pues amputó esa sección 20, pero más que eso dijo que la Constitución no se podía enmendar para restringir el poder del Congreso sobre Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues, si bien es importante celebrar que se logró una Constitución y la Constitución tiene una lista de derechos, etcétera, también es bien importante que entendamos que desde la perspectiva de lo que llamamos la tercera generación de derechos humanos, los derechos colectivos y específicamente los derechos a la autodeterminación política, pues ahí la Constitución de Lela se queda bien corta y ni siquiera establece un mecanismo para alterar la relación territorial o colonial que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero de cualquier forma, sí hay algunos aspectos de la Constitución, como por ejemplo prohíbe el discrimen por origen o condición social, que hasta ahora, por razones que quizás Adi no puede explicar mejor, no se ha utilizado tan efectivamente como se debería para litigar esos derechos económicos y sociales. Adelante, Adi, explícanos. Sí, primero que nada, para el público que nos está escuchando y quizás pues no han asistido a la escuela de derecho y todas estas cosas que nos enseñan estos términos. Definitivamente la Constitución como tal es un papel escrito donde hay unas expresiones de lo que se aspira que el Estado haga. Lo que quiero decir con esto es que para operacionalizar lo que está ahí se requiere un gobierno que funcione. La misma Constitución pretende crear ese gobierno a través de la división de las ramas. Pero como muy bien explica el profesor, no es nuestro propio gobierno se crea dentro de un contexto colonial que no nos permite ser realmente protagonistas en la ejecución de nuestros propios derechos que acabamos de reconocer en ese papel. No sé si me estoy explicando. O sea, aunque el papel dice y habla
sobre el derecho de la autodeterminación de los pueblos y que el gobierno es del pueblo. El papel tiene una prohibición en contra de la discriminación por condición social. Incluso nuestra Constitución tiene un artículo donde se reconoce el derecho a un medio ambiente saludable para nuestras generaciones futuras, que eso es un derecho de tercera generación colectivo de avanzada, que se reconoce en nuestra Constitución. Todo eso está truncado por el hecho de que nuestro sistema como tal, las entidades que están llamadas a ejecutar lo que ahí dice, están subyugadas, están subsumidas dentro de una relación colonial con un sistema mucho más poderoso, que es el sistema de Estados Unidos, que tiene como tal otro contexto, otra realidad, otras aspiraciones históricas basadas en su cultura y en sus valores. Entonces, tenemos, por ejemplo, como dice Javier, la disposición en nuestra Constitución que prohíbe el discrimen por condición social. Sin embargo, en el esquema, como sabemos, nuestro derecho es un derecho que por ser parte de Estados Unidos se convierte de la tradición civilista, se convirtió en la tradición anglosajona, donde los tribunales son los que le dan contenido a esos derechos a través de sus decisiones. Pues nuestro Tribunal Supremo también sufrió una transculturación completa cuando pasamos a ser parte de los Estados Unidos, así que tenemos todavía un Tribunal Supremo que está construyendo su identidad y construye el derecho constitucional influenciado directamente por lo que sucede en los Estados Unidos. Entonces, cuando llegan al tribunal casos que tienen que ver con condición social, ha sido bien difícil, yo no sé, porque yo no conozco personalmente a los jueces, pero cuando a los jueces le toca decidir sobre ese tipo de discrimen, se trancan en el momento de definir lo que es condición social y están bastante limitados porque en Estados Unidos no existe ese derecho en su Constitución, esa prohibición de discrimen primero, y todo lo que tiene que ver con discrimen por razones socioeconómicas ha sido resuelto a favor no de la población vulnerable, sino a favor del libre mercado. Entonces vemos que en Estados Unidos básicamente se ha borrado en el derecho constitucional, en las decisiones del tribunal, toda protección a los pobres, y en Puerto Rico ha habido mucha dificultad de nuestros jueces y mucho miedo de nuestros abogados, porque tengo que decirlo, no se está litigando, utilizando y argumentando con argumentos muy válidos que este discrimen está prohibido en Puerto Rico. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Que quiero saber por qué ocurre eso, por qué los abogados tienen miedo. Pero no me contestes todavía porque no me contestes porque tengo que pausar, Abby. Regreso de inmediato para que me puedas contestar con calma. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar a su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños.
Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz, y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por AbbVie. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. La agricultura está en su mejor momento. Donde quiera hay un emprendedor desarrollando su proyecto agrícola. Los domingos a las 9 de la mañana llega Agrocrianza. Todo sobre el proceso de crianza de cabros, ovejas y diferentes cultivos. Con el agricultor Carlos Díaz, junto a especialistas de la industria de los pequeños rumiantes y la agricultura en general. Agrocrianza, domingos a las 9 de la mañana por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Adi, me llamó mucho la atención que dijeras que hay abogados que tienen temores. Me gustaría que me explicaras por qué. Bueno, sí. Temores dentro de un contexto donde el activismo judicial ha sido condenado, donde los mecanismos para llevar ese tipo de casos son cuesta arriba y donde se ha acallado esas voces a través de decisiones donde básicamente al fallar en contra del litigio, ¿verdad?, que se está tratando de llevar a cabo, sientan derecho que después es bien difícil de cambiar. Déjame un poco empezar desde el principio. La profesión de abogado viene de una estirpe bien tradicional y conservadora. O sea, nosotros cuando vinimos a la escuela de Derecho, yo di la clase de profesión jurídica por varios años. Es bien difícil romper de la manera tradicional positivista, donde se le enseña al estudiante que tú estás ejerciendo, ¿verdad?, una profesión donde tú estás defendiendo a un cliente, a esos intereses privados de ese cliente, una versión bien individualista del derecho, en el cual hay una razón pecuniaria para tú rendir esos servicios, y donde tú estás limitado por un sistema legal ya existente. Esa es como que una concepción bien tradicional. Cuando en los 60 y los 70 surgen toda esta generación de abogados súper valientes, y debemos decirle que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es pionera al crear la primera clínica de asistencia legal gratuita para personas de bajos recursos. Y abogados, por ejemplo, de servicios legales de Puerto Rico que empiezan a llevar todos estos casos a los tribunales para cambiar la política pública del Estado y añadirle contenido más social, de derecho socioeconómico a nuestro Estado de Derecho. Luego hay un backlash, hay como una reacción a nivel de tribunales, luego de que hubo un progreso y que hubo un activismo judicial. Y cuando decimos activismo judicial es que los jueces empiezan a tomar decisiones que comprenden más que lo que dice la ley. Los jueces empiezan a tratar de definir cuáles son las actuaciones que el Estado tiene que hacer para mejorar. Un ejemplo de activismo judicial clásico es Brown versus Board of Education, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dijo al Estado lo que tenía que hacer. Tenía que coger una guagua y tenía que transportar a los niños negros a otros sitios. Y ese tipo de activismo judicial es condenado por el área conservadora. En Puerto Rico, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que se me ocurre ahora que es bien problemática,
se empezó, y eso fue en los 80, en los 90, se empezó a dar para atrás en la doctrina de justiciabilidad. Y esto ha afectado muchísimo a los casos que tienen que ver con el medio ambiente. Hay casos como Surf Rider versus ELA y otros casos de justiciabilidad donde básicamente están diciendo que para tú poder ir al tribunal a reclamar algo, para tú tener esa legitimidad para ir a reclamar algo, el daño tiene que haber ya sucedido. Y tiene que ser bien, tú no puedes ir como un grupo representando un posible daño, no tiene que haber ya sucedido y tú tienes que estar como quien dice, ya chavao. O sea que no puede, no cree en eso no cree en la prevención. Ajá, no cree en la prevención, en ese sentido se le prohíbe la entrada, se le impide la entrada a través de esas decisiones judiciales a causas de acción antes de que sea ya, ¿verdad? En muchos casos muy tarde. Y ayer yo estaba, ¿verdad?, con la profesora Erika Fontanes en una actividad sobre el cambio climático y la erosión costera, y ella misma dijo, es urgente que se atienda el asunto de la justiciabilidad, porque para poder ir al tribunal y cambiar las políticas públicas desde adentro, el tribunal tiene que poder ver las controversias, y es que no está viendo la controversia. Y regresando al tema del miedo, básicamente yo he conocido abogados valientes de avanzada que han dedicado su vida a las causas del acceso a la justicia, que temen ir al tribunal muchas veces porque como es conservador, y si toman alguna decisión tan nefasta como la decisión de justiciabilidad, pueden cortarle las patas a causas de acciones, porque tenemos un tribunal bien conservador, ¿verdad? Entonces, esto nos trae un poco de las nubes teóricas, nos trae al realismo jurídico, a la realidad. El gobierno, incluso los tribunales, son personas, y son personas que tienen unas posiciones ideológicas. Y entonces hay este temor que como son unas posiciones ideológicas conservadoras, que es lo que está pasando ahora mismo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no van a estar abiertos a interpretaciones que beneficien las poblaciones vulnerables y empobrecidas. Van a estar más inclinados a interpretaciones que defienden el status quo o que defienden los intereses económicos conservadores. Y son todas esas pugnas teóricas, pero que se traducen a la práctica a través de las personalidades que ocupan estos lugares de toma de decisiones. Quisiera oír los comentarios de Javier sobre esto. ¿Sobre cuál de las cosas, Delvi? Todo lo que tú quieras reaccionar, porque ella dijo muchas cosas. Escoge, todo es importante. No, disculpen, en verdad, ustedes me tienen No, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Lo que pasa es que ahí hay cosas. Javier tiene un poquito más de años en el servicio que tú, y por eso quiero un poquito nada más. Entonces, ¿sabes? Las generaciones y las cosas, quiero ver lo que Javier tiene que decir. Fíjate, yo estoy de acuerdo y firmo donde todo lo que dijo la amiga Adi. Yo lo que quizás haría sería insistir en algunos elementos estructurales que van más allá. Estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo, o sea, y es decir, una de las cosas más importantes que tiene que saber un abogado de derechos humanos es cuándo ir al tribunal y cuándo no. Porque a veces al tribunal puedes ir, como dice ella, con toda la razón y salir tranquilado, porque no siempre la norma del derecho positivo te va a ayudar a llegar a donde tú quieres llegar, ¿verdad? Eso está clarísimo. En el caso de Puerto Rico,
cada vez son más claros, y yo estoy seguro que Adi va a estar de acuerdo conmigo también en esto, cada vez son más claros las limitaciones de tipo estructural. Es decir, el gobierno de Puerto Rico, en no poca medida por su propia condición territorial, por todo ese modelo de que se exportan las ganancias y que le cobran muy pocos impuestos a la inversión, y ese es el modelo que prevalece económico y el que sigue prevaleciendo, tiene cada vez menos recursos propios. Y eso en cierta medida, junto con la corrupción y junto con un manejo terriblemente inepto del tema de la deuda, es lo que nos lleva a la quiebra fiscal, ¿verdad? Y la quiebra fiscal y la eliminación de incentivos contributivos que el Congreso antes tenía sobre Puerto Rico, etcétera, van a crear una situación muy peligrosa desde la perspectiva de los derechos económicos y sociales, que es que por un lado tú vas a tener menos inversión, vas a tener un sector privado creando desempleo, cerrando negocios grandes y pequeños, y tienes un gobierno que está en quiebra y que ahora está en una especie de sindicatura. Entonces eso ha llevado a que se dependa más de las asignaciones federales. Entonces, el asunto es de que bajo la normativa actual, de eso que llaman los casos insulares, los beneficios que reciben los puertorriqueños de los programas federales dependen de lo que el Congreso quiera asignar. Porque en general el Congreso tiene mucha latitud para decidir, le vamos a dar tantos fondos o no le damos tantos fondos. Para complicar las cosas un poco más, se ubican dentro de la administración del gobierno de Estados Unidos gente como Donald Trump, que realmente desarrollan unas políticas muy discriminatorias contra Puerto Rico. No, Puerto Rico no debe recibir ya más fondos federales, ¿verdad? Entonces empiezan a entorpecer la llegada de los fondos federales y eso le hace más daño aún a las comunidades pobres, a los que están esperando ayuda para arreglar su casita, a los que están esperando ayuda para subsidios de vivienda, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahora estamos en medio de una litigación que incide mucho sobre los derechos económicos y sociales, que es que en programas federales muy grandes, como es el Seguro Social Suplementario, SSI, el gobierno de Estados Unidos asigna muchas menos cantidades a Puerto Rico que a las personas que residen dentro de Estados Unidos, que residen dentro de los estados. Y entonces esa litigación ahora mismo está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un caso muy importante que se va a ver este noviembre próximo, que es el caso de Baello Madero. Baello Madero es una persona que recibía unos fondos de este programa federal, SSI en Nueva York, se muda a Loíza, y cuando se muda a Loíza, las autoridades federales se dan cuenta de que se ha mudado, le quieren cobrar la diferencia de pago que le hacen cuando reside en Puerto Rico que cuando residía en Estados Unidos. Entonces eso ha traído ahora una litigación bien importante, en donde se está alegando que se está discriminando contra los puertorriqueños en la asignación de fondos federales. Así que en este momento en Puerto Rico en este momento es un laboratorio importante de lucha por derechos económicos y sociales dentro de un régimen territorial que discrimina contra Puerto Rico. En ese sentido, pues se ha levantado muchos sectores de la sociedad civil americana que incluso no tienen consenso sobre el estatus político, si Puerto Rico debe ser independiente, si debe ser Estado, etcétera, pero que están de acuerdo en que el trato que se le está dando a los puertorriqueños en medio de una crisis fiscal, en medio de los huracanes, en medio de los terremotos,
en medio de la pandemia es una actitud discriminatoria, injusta, que no debe continuar. Y en ese sentido es importante, ¿verdad?, que los radioescuchas se den cuenta que esto que estamos discutiendo aquí de los derechos económicos y sociales no es una mera teoría que se discute en los salones de clase y en las revistas jurídicas. Esto tiene efectos concretos, porque si no se le da importancia a los derechos económicos y sociales, entonces el gobierno puede hacer con las comunidades pobres básicamente lo que entienda cuando se trata de territorios como Puerto Rico. Sí, y sobre todo cuando los propios ciudadanos y ciudadanas no están educados sobre los derechos que les asisten, pues no pueden ir a pelear por ellos. Tengo que hacer una pausa y cuando regrese quiero ir a la esperanza de lo que hace Adi con su trabajo, porque ciertamente no todo está perdido, no todo está en ese medio, ¿no? Sino que hay gente haciendo cosas importantes por las comunidades pobres. El problema más grave de lo que tú has dicho, Javier, es como todas estas situaciones se mantienen invisibles. La gente pobre y sus situaciones y todas las aflicciones que sufren, poco es lo que sabe el resto de la población que no las sufre. Pero bueno, tengo que pausar. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Soy Raúl González y te invito a que sintonices a Amanecer Jíbaro. El Jíbaro Amanecer, de Tito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana. Amanecer Jíbaro, un programa singular por 740M. Tú no puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso, no lo puedo creer, pero estamos en el último segmento. Ha sido intenso. Quiero anunciarles que hoy Germán Valentín estará con nosotros en los últimos minutitos del programa para los consejos de quiebra, como acostumbra una vez a la semana. Adi, quiero escuchar. Sí, siguiendo el hilo del compañero Javier Colón, definitivamente luego de los desastres que hemos vivido en los pasados 4 años, ¿no? Vivimos 2 huracanes categoría 5, terremotos, una pandemia y todo eso encima de una crisis fiscal del gobierno que está manifestando nuestro estatus colonial en su máxima expresión, ¿verdad? Es como uno dice, wow, esto es una olla de presión que explotó hace rato, pero dentro de todos esos retos, pues se ven unas realidades que traen oportunidad. Sí, hubo mucho atraso en el gobierno federal, discrimen, etcétera, que ha sido ya comprobado y recomprobado por incluso ellos mismos dentro de sus procesos de oficina de inspector general, etcétera. Pero también tenemos que reconocer que ya que los fondos
de recuperación están acá, que son fondos precisamente que vienen con una etiqueta para atender derechos socioeconómicos. O sea, se supone que esos fondos son para la vivienda, para mejorar la salud de ese pueblo, para crear trabajo, es para atender precisamente la educación, ya que esos miles de millones de dólares que están aquí, hoy mismo salió un reportaje de las personas encargadas de estos procesos de recuperación admitiendo que están atrás y no avanzan. Y esto es una lentitud que no es solamente una incapacidad administrativa, sino que viene a reflejar que el gobierno de Puerto Rico tiene un problema no solamente de capacidad, pero también un problema de transparencia y de rendición de cuentas en cuanto a cómo ejecuta su trabajo. Lo que estamos viendo realmente desde el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el Centro de Desarrollo de Resiliencia de la Escuela de Derecho, pero que ya viene desde que yo dirigía la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y también trabajé allá en Oxfam America, es que los que han podido, el sector en Puerto Rico que ha podido sacar la cara con los derechos socioeconómicos y las necesidades básicas de nuestro pueblo es la sociedad civil puertorriqueña. Han sido esos grupos que están activos todo el tiempo trabajando para las poblaciones vulnerabilizadas, los que pusieron techo, los que llevaron alimentos, los que hacen programas educativos de alguna u otra manera, atienden a los niños, a los envejecientes. Ha sido nuestra sociedad civil. Sin embargo, en el esquema de uso de fondos federales, lo que vemos es que la sociedad civil no participa para nada en construir los programas, en fiscalizarlos. No hay un mecanismo real. Cuando estaba el problema de los fondos federales, al principio rápido nos pusieron un SAR nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Ahora hicieron el Concilio de la Reconstrucción, el gobierno local, el Concilio de Reconstrucción, que son jefes de agencia. Y nosotros en todo momento abogando que ese tipo de concilio, de task force, tiene que tener miembros de la sociedad civil puertorriqueña para realmente transparentar y que estos fondos lleguen a donde tienen que llegar. Y esto ha sido como una cantaleta que yo he venido dando por los pasados 3 años, junto con toda una serie de personas. Lo que estamos viendo con Luma, que eso es básicamente, estamos transfiriendo a manos privadas la capacidad de determinar el futuro uso de fondos de 10 billones, o sea, 10,000 millones de dólares para reconstruir nuestro sistema eléctrico en manos privadas con interés de pecuniario. No estamos insertando a los grupos de la sociedad civil que ya han identificado soluciones viables y soluciones apoyadas en data científica que nos va a ayudar a brindarle a todo el mundo, incluyendo a la gente pobre, energía limpia, garantizada. No importa lo que pase en el futuro. Y eso se ignora. No, y entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que enfrentar con valentía. Aquí nosotros desde el Resiliency Law Center estamos tratando de promover el desarrollo de capacidad de las organizaciones locales. Estamos tratando, y a los abogados y las abogadas, desarrollar su capacidad de enfrentar y argumentar estos asuntos a través de la abogacía. También estamos tratando de crear abogados que litiguen esas cosas. Yo siempre promuevo que el litigio tiene que ser valiente, argumentando, ¿verdad?, estos derechos socioeconómicos desde otras perspectivas que no sean las mismas de tradicionales, de la abogacía tradicional liberal.
y con campañas de abogacía. Tenemos que concientizar sobre los derechos que existen y que nos cobijan y cómo abogar para exigirle al gobierno que se ponga para su número y hagan su trabajo. Y definitivamente, Adi, definitivamente, Adi, son muchas horas las que tenemos que dedicar a hablar sobre eso tan importante, y hoy se nos ha terminado el tiempo, pero quiero extenderte una invitación para que ampliemos este asunto del trabajo que ustedes hacen. Así que estoy muy agradecida por ambos que hayan estado conmigo para hablar de este tema tan importante, y hay que seguir, es un tema urgente. De momento vamos a pasar con el amigo Germán Valentín para sus consejos de quiebra. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Delvis, y a los radioescuchas y los invitados. Hace algún tiempo me preguntaron cuántos atrasos debía uno para presentar una petición de quiebra, y la respuesta es ninguno. El Código de Quiebra no establece que usted tenga que tener atraso para presentar su petición, y tampoco establece que usted sea insolvente. Y por insolvente nos referimos a que el monto de sus deudas sea mayor que el valor de las propiedades o activos que usted tenga. Hay situaciones en las que la persona está cumpliendo con todos sus acreedores, manteniendo sus cuentas al día, y que por otro lado esté pasando necesidades, bien sea no tener para poder comprar alimentos, no poder cubrir el costo de sus medicinas, otros gastos médicos, etcétera. Recuerden que el propósito de la quiebra es darle a la persona un respiro y proveer para su rehabilitación económica. Obviamente hay que cumplir con unos requisitos de ley, pero es una oportunidad para reestructurar sus finanzas. Un caso que se me viene a la mente es el de una cliente, una persona mayor, viuda, con ingresos fijos limitados. Al fallecer su esposo, se redujo su ingreso y, sin embargo, ella continuó pagando sus deudas, muchas veces sacrificando la compra de alimentos. Presentó su petición de quiebra, obtuvo su relevo o discharge y ahora cubre sus necesidades básicas y, sobre todo, y subrayo sobre todo, tiene tranquilidad. Para orientación sobre este tema, cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por esos consejos tan importantes que nos das cada semana. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Estoy muy agradecida de su sintonía. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucho